Nos encontramos en las oficinas del PANI Oeste con las señoras Damiana y Maricel, las representantes de las niñas Nove Buglé que el PANI quitó de ellas, y estamos con el licenciado Danilo Chaverri, quien nos está ayudando en este caso para que nos explique qué es lo que está pasando con las señoras. Primero explíquenos sobre el caso de Xiomara García, por favor. Mira, muy desilusionado, muy triste, porque he podido ver ya de primera mano el sufrimiento de doña Damiana, que es la mamá de Xiomara. Tenemos meses de que no sabemos nada de Xiomara, a pesar de que ya me habían dado copias del expediente, a pesar de que yo soy parte porque presenté un recurso de amparo que consta en el expediente. Ahora ni siquiera me quieren dar copias del resto del expediente, ni siquiera el abogado se ha dignado a recibirme como colegas que somos. Yo no vengo aquí a exigirle nada, simplemente le pedí que por favor si me podía atender para explicarle que aquí está la abuelita de Xiomara y que la abuelita quiere ver a Xiomara, porque ella tiene que irle a decir a Daisy, que es la mamá, que es su hija, en qué estado está y a dónde está, porque no sabemos a dónde está. Xiomara tiene meses de que el patronato la secuestró y no la quiere ni siquiera mostrar, ni siquiera a un abogado le ha querido decir a dónde está. Es que no estamos hablando de que estamos pidiendo un gato, y con todo perdón, pero también los gatitos valen mucho. No, pero estamos pidiendo una niña y estamos pidiendo que por favor ya pare. Son más de 2 años de mantener una familia desunida porque les da la perra gana. Ya se demostró que Xiomara García, que Daisy es la mamá de Xiomara. Definitivo, al principio se la quitaron porque dijeron, bueno, por el problema que tenían de que estaba ahí en la calle, pero bueno, que no se la daban en ese momento porque no se sabía si Daisy es la mamá de Xiomara. Sin embargo, Xiomara vino, y consta en el expediente, vino un mes después, trajo los documentos. En el expediente consta que el patronato tiene por madre de Xiomara a Daisy, y sin embargo en ese momento entonces inventaron que tiene que ser las autoridades de Panamá las que decidan qué hacer con la chiquita. Por Dios, eso es ilegal, eso es violatorio de todos los derechos humanos. Si a la gente de Panamá no le da la gana de contestar, como no le ha dado la gana de contestar, porque ya hace meses que se le pidió a la gente de Panamá que contestara, y esta gente de aquí del PANI no hace nada más, ahí mandaron una cartilla, y de ahí a que se muera la chiquita, que se muera. O sea, no sabemos dónde está la niña, la pueden dar en adopción, ella puede estar en otro lugar. No me consta, y esto es especulación, pero perfectamente podría ser que ya la niña tenga otro nombre, que ya tenga otros papás, y nosotros no sabemos nada. No podemos. Xiomara Daisy en Panamá es una indígena Nove Buglé que vive en la montaña, que no habla bien el español, que ella no le es fácil venir aquí a que le expliquen las cosas. Viene su abuelita con grandes dificultades y ni siquiera a ella le quieren decir a dónde está la chiquita, si todavía existe, si todavía es hija de Daisy, o si simplemente la regalaron. Porque esto es sospechoso, de que no nos quieran ni dar copias, de que ahora resulta que yo tengo que tener un poder para que pueda recibirme un abogado. Yo soy abogado. Para que un abogado me reciba en las oficinas del PANI, yo tengo que tener un poder. Pues por favor, o sea, somos colegas. Él viene y me puede decir, ni siquiera se le ocurre venir y arrimarse aquí a explicarme qué es lo que pasa. ¿Será que ya la chiquita la regalaron? No se sabe. No sabemos. Y sobre el caso de Maricel, ¿qué nos puede decir? El caso de Maricel es muy interesante porque perfectamente se le podría aplicar al de Xiomara. En el caso de Maricel, a la chiquita, por lo menos por escrito, tenemos, por teléfono, tenemos la idea con el número del expediente de que ya lo entregaron a las autoridades de Panamá. Hablábamos con la licenciada, creo que era Marcela o Maricela Marigal Ramírez, de Heredia Sur, y nos dijo que ya entregaron a la hija de Maricel a Panamá, a las autoridades de Panamá. Ya estamos haciendo las gestiones para que allá en Panamá Maricel pueda ir y recoger su chiquita. ¿Por qué no hacen lo mismo con Xiomara? ¿Por qué? Porque incluso nos dijeron que no es solo esa niña, son varios niños que están en las mismas condiciones, hijos de indígenas Nove Buglé, que ya las entregaron a las autoridades de Panamá. ¿Por qué no hacen lo mismo con Xiomara? ¿Qué es lo que pasa? Licenciado, y aquí hay algo muy extraño, porque
la señora Damiana, la abuelita, nos cuenta que dos funcionarias que llegaron en un carro, llegaron a su casa y entraron y tomaron fotos y le dijeron que venían sobre el caso de Xiomara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted nos puede explicar, doña Damiana? Yo dije a ella que iba a entregar a mí. Ella dijo que yo quiero entregar a usted, pero está muy largo, me dijo así a mí. Me dijo así, nada más me dijo así, pero yo quiero hablar con Daisy, ella me dijo así. Cuando estas señoras llegaron a su casa, ¿le enseñaron algún papel para identificarse? ¿Cómo se llamaban? ¿Le enseñaron algún papel o algo para decirles quiénes eran? Yo trabajo en Panamá, Costa Rica. Yo vino de Costa Rica, uno de Panamá y uno de Costa Rica. ¿Y no se acuerda el nombre? ¿O ellas se lo dijeron el nombre? No, yo no le pregunto tampoco qué era el nombre de ¿Y ellas entraron adentro de su casa? Sí, ellas entraron dentro de mi casa. ¿Y tomaron fotos? Tomaron todo fotos. Y le dijeron que la niña estaba muy lejos, eso fue lo que le dijeron. Ella me dijo exactamente. Bueno, agradezco mucho y esperamos que las autoridades del PANI pues respondan lo antes posible y que nunca más vuelvan a tocar a un niño Nove Buglé de alguna madre que esté en alguna calle, y que por favor pues recurran pues a las autoridades Nove Buglé, principalmente porque pues a las autoridades Nove Buglé las tienen olvidadas, ¿verdad? De alguna manera. Gracias.